Buen día, hermanos, iniciamos un nuevo día y es bueno que tengamos un tiempito para poder meditar sobre la palabra del Señor. Si bien tenemos muchas actividades durante el día, es bueno que como iglesia tengamos este tiempo personal de devocional. El título del devocional de hoy le puse Cuando el fracaso se adueña de tu vida. Y cuando el fracaso comienza a tomar posesión en nuestras vidas, puede ser que algunas veces nos sintamos como descartables. Y de allí la pregunta, ¿alguna vez se han sentido como un objeto descartable? Que cuando se está por romper o se pone viejo se tira, y es ahí cuando viene sobre nosotros la sensación de fracaso. Cuando nos estamos poniendo viejos, cuando algo dentro nuestro se ha roto o sentimos que hemos fallado en algo, viene esa sensación de fracaso hacia nosotros. Y es donde tenemos ese sentimiento de que todo comienza a terminar. Hay una linda frase de Paulo Coelho que dice que el fracaso es necesario porque si no fracasás, no aprendes, y si no aprendes, no cambias. Ahora bien, ¿qué podemos entender de esto? Es que el fracaso no es el problema. El fracaso no es el problema en nuestra vida, sino cómo reaccionamos y qué actitud le ponemos ante el fracaso. Si bien muchas veces el fracaso empieza a opacar nuestra vida, empieza a que no veamos claras las situaciones, no es en sí el problema el fracaso, sino cómo reaccionamos ante él. Ahora bien, unas pequeñas características de lo que es un objeto descartable como para irlo entendiendo. Un objeto descartable es de bajo costo, pienso en los platitos de torta, en las cucharitas, en los vasitos que siempre se compra para algún evento grande. En vez de comprar un plato de vidrio, se compra lo descartable para poder tirarlo. ¿Y por qué? Una, porque es de bajo costo, porque es fácil de reemplazar y su valor depende de su utilidad. Ahora, ¿por qué descartamos esos objetos? Porque están sucios, porque están rotos. ¿A quién no le ha pasado que se ha servido en un vaso de plástico descartable y estaba roto y instantáneamente nuestro gesto es tirarlo? O un platito que se quebró porque quizás la porción de torta estaba muy pesada, también se tira. O también descartamos porque ese objeto está viejo. Ahora bien, a veces nos sentimos sucios, nos sentimos rotos, nos sentimos viejos quizás y que ya no servimos. Sentimos que caemos en un pecado y ya no servimos más para la obra de Cristo. O la sensación de que estamos viejos y no servimos. O quizás desde otra manera nos hicieron alguna promesa que no fue cumplida y decimos, ya está, hasta aquí. Y comienza una nueva sensación en nosotros como si fuéramos un objeto descartable. Ahora bien, el pasaje central de esta reflexión se encuentra en Mateo 12:20, que dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Ahora bien, este versículo nos ayuda a entender porque hay dos objetos con los cuales vamos a poder entender más esta reflexión. La caña, si bien no vale mucho, es algo que se puede encontrar en muchos lugares. Me acuerdo que en Pegüeña, en Villa Pegüeña, está lo que se llama la caña coligüe. Generalmente no sirven para nada más que para hacer algún que otro objeto, alguna canasta, algo sencillo, o también me acuerdo que lo usábamos para generar arcos de flecha, algún entretenimiento, o si bien a veces funciona para hacer fuego, pero en general su utilidad es muy reducida. Si bien entonces en tiempos antiguos esta caña se utilizaba para muchas cosas y cuando se rompía, se quebraba o se rajaba, ya no tenía la misma utilidad. Por ejemplo, también fabricaban flautas, pero cuando esta madera se rajaba, se ponía vieja o ya empezaba a perder su utilidad, agarraba y se tiraba y se buscaba otra para fabricar nuevamente el producto que se necesitara. Y seguidamente este versículo dice, y el pábilo que humea no se apagará. El pábilo era esa mecha hecha de lino retorcido que se ponía en las lámparas, que cuando ya se iba gastando comenzaba a humear, y cuando echa humo ya deja de ser útil, porque empieza a dar poca luz, y quizás un poco lo más molesto es que comienza a tirar humo. Y el humo es molesto, te irrita los ojos, se espesa el aire, se pone denso, entre tantas otras cosas. Alguna vez nos pasó de tener una vela o un papel prendido fuego para encender algo y cuando se apagaba empezaba a echar ese humo y entendemos que cuando ese humo está es muy molesto.
Entonces, cuando nos pasa esto, que ya no tiene utilidad, la tendencia que tenemos es tirar lo que no nos sirve y vamos y buscamos algo nuevo. Para ejemplificarlo un poco más, ahora que estamos en la actualidad, cuando un foco se quema, lo desinstalamos, lo sacamos, lo tiramos a la basura, vamos y compramos uno nuevo, y capaz el que tiene más lúmenes, el que tiene la última tecnología, incluso ahora vienen de esos que puedes cambiar de color. Nuestra tendencia es reemplazar fácilmente lo que no sirve. Y generalmente son estos objetos que tienen poco valor y se pueden reemplazar fácilmente. Ahora, en aquellos tiempos en el templo había un instrumento para alumbrar que era el candelabro. En Éxodo 25:38 encontramos la expresión que dice: también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Las despabiladeras. Una despabiladera era una tipo especie de pinza que el sacerdote tenía y utilizaba cuando el pábilo tiraba humo. Entonces con ese instrumento él lo sacudía para limpiarlo y que nuevamente comenzara a alumbrar bien. Ahora, el platillo de oro es que cuando la mecha estaba totalmente quemada, que ya no se podía reutilizar, la ponían en ese platillo de oro, y en vez de tirarla, que sería la tendencia que todas las personas tenemos, era presentada como ofrenda a Dios. Y es raro porque uno dice, le estaba presentando un lino quemado, algo que no servía, algo que estaba totalmente, que era más para la basura que para presentar en una ofrenda. Por ejemplo, y hoy cada vez se ven menos, los fósforos de por sí son baratos, y cuando un fósforo enciende solamente sirve para una encendida, y nuestra tendencia es descartarlo al tacho de la basura. Otras personas tenemos el hábito de irlo juntando en algún recipiente. Entonces, es raro que alguien te dé un fósforo, pero más raro aún sería que alguien te dé un fósforo quemado que no sirve totalmente para nada. Pero ahora bien, ¿por qué era presentado en un platillo de oro como ofrenda a Dios? Esto era presentado a Dios porque ese lino, ese pábilo, brilló totalmente para Dios en el lugar donde estuvo. Esas mechas, ahora también esos pábilos, los podemos interpretar como nosotros. Somos esos pábilos, somos esas mechas, y a veces solemos cometer errores, a veces cometemos pecados y empezamos a echar humo. Y el Señor lo que quiere hacer en nosotros es comenzarnos a limpiar, utilizar la despabiladera para que nuevamente nuestra luz comience a brillar. El Señor quiere limpiarnos. Y también cuando nuestra vida terminó y estamos totalmente quemados, esa es la adoración a Dios, porque fue una lámpara que brilló para dar testimonio de Cristo. Entonces, de este simple versículo de Mateo 12:20, ¿qué podemos entender o qué es lo que aprendemos? Dios te ama incondicionalmente por lo que sos, porque Él nos hizo a cada uno de nosotros. En Levítico 26:44 dice: y aun con todo esto, estando ella en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé. También encontramos la promesa que dice: no te dejaré ni te desampararé. A veces, cuando sentimos haber caído, viene otra vez ese sentimiento de ya está, todo se terminó, soy un fracaso, está todo perdido, todo está arruinado, y sentimos que Dios ya no puede usarnos. Pero Dios no quiere descartarte, no quiere desecharnos, sino más bien que Él quiere limpiarnos para que volvamos a brillar para Él. Y lo que podemos hacer ante los fracasos o las caídas es aprender a tomar precauciones para que no nos vuelva a pasar. Como escuchamos la frase de Coelho, es necesario que aprendamos para continuar y tomando precauciones para que no volvamos a caer en lo mismo. Entonces, el Señor quiere limpiarnos para que nuestra luz vuelva a brillar para dar testimonio de Él. Pero también, como veíamos, el ejemplo de la caña, muchas veces vamos a estar rotos o rasgados, ya no se va a escuchar esa melodía de la gracia de Dios en nuestras vidas. Él no nos va a desechar como un objeto que ya no tiene valor o no sirve, está roto, sucio o viejo, porque lo que Él es experto es en reparar almas, corazones rotos. Y aunque muchas veces en nuestra vida nos vamos a sentir quebrados o rotos,
sabemos, entendemos como hijos de Dios que no es el fin. Aunque hayan muchas influencias alrededor nuestro, como hijos de Dios sabemos que no es el fin, porque Dios es experto en restaurar y reparar lo imposible. El versículo de Mateo termina diciendo, hasta que saque a victoria el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. En Santiago 12:13. Siempre triunfa la misericordia de Dios. Siempre trae otra oportunidad, porque Él no condena, sino que nos dice, ahora anda y hacelo bien. A veces también vamos a recibir o vamos a escuchar muchas cosas que no nos hacen bien. La mayoría de las veces son a estas expresiones a las cuales prestamos atención antes que a ese precioso pasaje de Filipenses que dice que el comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Perfeccionar lo podemos entender como reparar, porque estamos rotos o si estamos un poco sucios, el Señor nos va a limpiar para que comencemos nuevamente a brillar. Queridos hermanos, el Señor no se cansa de buscar a sus hijos y restaurarlos porque ya lo demostró una vez. No se cansa de repararnos y de limpiarnos para que volvamos a empezar, para darnos otra oportunidad y siempre está extendiendo su misericordia. Y que habiendo pasado por el valle de sombra, aprendamos y tomemos los recaudos para no caer y volver a ser ese pábilo que humea. Que no dejemos que el fracaso se apodere de nuestra vida, sino que corramos a Cristo nuevamente para ser limpios y que nuevamente nuestra luz empiece a llegar a otros y puedan conocer a Cristo. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga en este día y este devocional haya sido tanto de bendición como lo fue para mí en la preparación.